Esta escultura no quiere gustarte, no quiere ser bella, no quiere tranquilizarte y no quiere que salgas de aquí sintiéndote mejor. La Magdalena penitente de Donatello hace exactamente lo contrario. Te obliga a mirar un cuerpo que se ha consumido por la fe, el tiempo y el sacrificio. Un cuerpo que ya no promete nada. Y eso es lo verdaderamente inquietante, porque esta obra nace en pleno Renacimiento, la época obsesionada con la belleza perfecta, con el cuerpo ideal y con la armonía como valor supremo. Mientras otros artistas esculpían juventud eterna, Donatello decidió mostrar lo que ocurre cuando el cuerpo deja de ser ideal y se convierte en campo de batalla. No hay heroísmo aquí, no hay triunfo espiritual, hay desgaste, fragilidad y una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando el arte deja de consolarnos y empieza a decir la verdad? Hoy vamos a mirar una de las esculturas más perturbadoras de la historia del arte. Y puede que después de entenderla, ya no mires el cuerpo ni el arte de la misma manera. El Renacimiento y la promesa de belleza, cuando el cuerpo era un ideal. El Renacimiento europeo construyó una nueva imagen del ser humano. Inspirado por el mundo clásico, el arte de este periodo colocó al cuerpo en el centro, celebrándolo como símbolo de equilibrio, razón y orden. Esculturas y pinturas buscaban proporciones perfectas, gestos armónicos y una belleza capaz de reflejar la dignidad del hombre. El cuerpo se convirtió en una promesa, la promesa de que lo humano podía aspirar a la perfección. En ese contexto, el espectador esperaba encontrar santos idealizados, cuerpos jóvenes y expresiones serenas incluso en escenas de sufrimiento. El arte debía elevar, consolar y ofrecer modelos ejemplares. La Magdalena penitente rompe de forma violenta con esa expectativa. No hay promesa alguna en este cuerpo. No hay equilibrio ni armonía. Hay desgaste, fragilidad y una verdad que el Renacimiento prefería no mirar de frente. Donatello, el renacentista incómodo, cuando la belleza no es suficiente. Donatello fue uno de los grandes artistas del Renacimiento, pero también uno de sus espíritus más inquietos. A diferencia de otros escultores de su tiempo, nunca se conformó con repetir los ideales clásicos de belleza. Su interés se centró siempre en la expresividad, en la psicología y en la verdad del cuerpo humano. Donatello entendía el arte como un medio para explorar lo que somos, no solo lo que aspiramos a ser. A lo largo de su carrera, mostró una atracción constante por los cuerpos envejecidos, por los rostros marcados por el tiempo y por las figuras que parecen cargar con una historia interior. La Magdalena penitente representa el punto más extremo de esa búsqueda. Aquí, Donatello no intenta agradar al espectador ni satisfacer un ideal estético. Intenta ser honesto. Y esa honestidad es precisamente lo que hace que esta obra resulte tan incómoda incluso hoy en día. La elección de la madera, cuando el material también habla de mortalidad. Uno de los aspectos más significativos de esta escultura es su material. Donatello renuncia al mármol, símbolo de eternidad, perfección y estabilidad, y elige la madera, un material orgánico, frágil y mortal. La madera envejece, se agrieta y se oscurece con el paso del tiempo, del mismo modo que lo hace el cuerpo humano. Esta elección no es secundaria, forma parte esencial del significado de la obra. Al trabajar en madera, Donatello acepta el paso del tiempo como parte del destino de la escultura. No busca crear una imagen inmortal, sino una presencia vulnerable. El material refuerza la idea de que el cuerpo de Magdalena no es eterno ni perfecto, sino expuesto al deterioro. En esta obra
La materia no es un soporte neutro, sino una voz que habla de fragilidad y desgaste. El cuerpo como campo de batalla. Fe, ayuno y desgaste físico. El cuerpo de la Magdalena es uno de los aspectos más perturbadores de la escultura. Extremadamente delgado, con extremidades alargadas y una estructura casi antinatural. Parece un cuerpo llevado al límite. No hay carne, solo piel adherida al hueso. La sensación no es de equilibrio, sino de una tensión constante, como si el cuerpo estuviera a punto de quebrarse. En esta representación, la fe no ennoblece al cuerpo ni lo eleva. Al contrario, lo consume. Donatello muestra un cuerpo que ha sido utilizado como instrumento de penitencia. Un cuerpo que ha pagado el precio de la devoción. No hay heroísmo en esta figura. Hay resistencia, agotamiento y una entrega que deja huella visible. El rostro y la mirada que no busca el espectador. El cansancio de creer. El rostro de la Magdalena no establece contacto visual con el espectador. Los ojos hundidos y la expresión ambigua transmiten una sensación difícil de definir. No es serenidad, pero tampoco un sufrimiento teatral. Es cansancio, un cansancio profundo, casi definitivo, que parece venir de una fe sostenida durante demasiado tiempo. Este rostro no invita a la admiración ni a la devoción exaltada. Invita al silencio. Obliga al espectador a adoptar una actitud más humilde y más contenida. Frente a esta figura, la mirada se vuelve incómoda, como si observarla demasiado tiempo fuera una forma de invasión. El cabello y la inversión del significado, de seducción a penitencia. El cabello de la Magdalena cumple una función decisiva en la obra. En la tradición cristiana, el cabello largo de María Magdalena estaba asociado a la seducción, al pecado y a su pasado mundano. Donatello invierte completamente ese significado. Aquí, el cabello cubre el cuerpo como una vestidura, sustituyendo la ropa y ocultando la desnudez. La belleza que antes era motivo de culpa se transforma en instrumento de penitencia. El cabello ya no atrae miradas, sino que las rechaza. De este modo, el pasado de la figura no desaparece, pero se convierte en parte visible de su castigo y de su transformación. Las manos, una fe sin triunfo ni éxtasis. Las manos de la Magdalena están unidas, pero de una manera frágil, casi insegura. No hay gesto heroico ni exaltación mística. Parecen manos cansadas de rezar, manos que continúan orando más por necesidad que por entusiasmo. Este detalle refuerza una idea clave de la obra. La fe aquí no es éxtasis ni victoria, sino resistencia. Donatello representa una espiritualidad sin gloria, una fe que no promete recompensa inmediata. Es una fe que se sostiene en el tiempo, incluso cuando el cuerpo ya no responde con fuerza. Recepción ni escándalo, una obra demasiado humana para su tiempo. Durante siglos, la Magdalena penitente fue una obra incómoda. Muchos la consideraron demasiado cruda, demasiado humana y poco adecuada para representar a una santa. Su falta de belleza ideal chocaba con las expectativas religiosas y artísticas de la época. Sin embargo, precisamente por eso, hoy en día se reconoce como una obra adelantada a su tiempo, casi moderna en su intensidad expresiva. Esta escultura anticipa una sensibilidad que no será común hasta siglos después: la voluntad de mostrar el cuerpo como un lugar de conflicto, desgaste y verdad. Cuando el arte se niega a consolar, una verdad que sigue incomodando. La Magdalena penitente no está hecha para gustar, está hecha para decir la verdad.
Nos recuerda que el cuerpo envejece, que la fe puede doler y que la redención no siempre se presenta envuelta en belleza. Donatello entendió algo esencial. El arte no existe para tranquilizarnos, sino para enfrentarnos a nuestra propia fragilidad. Frente a esta escultura, no somos espectadores cómodos, somos cuerpos que miran a otro cuerpo y reconocen, aunque sea por un instante, su propio destino. Y quizás por eso, esta obra sigue incomodando, porque no habla del pasado, sino de nosotros. Y si esta escultura te ha incomodado, hay otra obra que provoca una inquietud muy distinta, pero igual de profunda. En nuestro canal puedes encontrar un análisis de La verdad velada de Antonio Corradini, una obra que a primera vista parece pura belleza y perfección técnica, pero que cuando la miras de verdad plantea una pregunta igual de perturbadora. ¿Qué ocurre cuando la verdad se presenta demasiado perfecta para ser real? Dos esculturas separadas por un siglo. Una consume el cuerpo hasta dejarlo sin promesas. La otra lo cubre con un velo tan perfecto que casi resulta sospechoso. Si te interesa ese contraste entre lo que el arte muestra y lo que decide ocultar, te esperamos en ese vídeo. Porque no toda la incomodidad nace del sufrimiento. A veces nace de la belleza misma. Y eso ha sido todo por hoy. Si este tipo de análisis te ayuda a mirar el arte con otros ojos, suscríbete a nuestro canal. Aquí no hablamos de obras para decorar, sino de obras que incomodan, que resisten el paso del tiempo y que nos obligan a pensar en nuestro propio cuerpo, nuestra fe y nuestra fragilidad. Dale like si este vídeo te hizo ver la Magdalena penitente de una forma distinta. Compártelo con alguien que crea que el arte solo existe para ser bello y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. En el siguiente vídeo seguiremos explorando obras que no buscan agradar, sino decir la verdad, porque a veces el arte más importante no es el que consuela, sino el que nos deja en silencio.